Primero, las plantas llenan mucho los espacios. Yo soy una fiel creyente de que las plantas liberan un montón de energía. Sí. Fiel creyente, bueno, no solo yo, también estudios ya comprobados científicamente en donde muestran cómo en los espacios de trabajo y en las oficinas, por ejemplo, es importantísimo poner plantas porque reducen la neurosis, el estrés, te dan una sensación de relajación altísima. Entonces yo sí creo que afectan muchísimo el estado de ánimo y afectan también el hecho de que tu espacio se siente mucho más lleno, pero de otra manera. Ujú. Entonces, cuando una casa no tiene plantas y cuando se le pone plantas, es como si la casa estuviera viva, es que literalmente da Está viva. vida. Ajá, Sí, exacto. sí. Natalia, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias por venir, por tomarte el tiempo. La verdad, cliente tuyo y fan. Entonces, chévere que nos puedas acompañar y que nos puedas contar un poco de Pistilo y Gracia y también nosotros le podamos contar a toda la audiencia un poco cómo ha sido la evolución de ustedes, que me parece que es bastante interesante y también entender un poco cómo cambiar los espacios y cómo las plantas hoy en día son muy importantes para nuestro estado de ánimo. Entonces, si quieres, preséntate y cuéntanos un poco de Pistilo y Gracia. Bueno, pues muchas gracias a ti por esta invitación tan especial. Voy a contarte un poco de Piscilo y Gracia y pues a todos para que nos conozcan. Nosotros nacimos hace 5 años en plena pandemia. La verdad fue un crecimiento muy orgánico y muy genuino. Nunca nos imaginamos pues todo lo que estamos viviendo hoy en día. Sí. Empezamos en época de pandemia, que yo creo que eso fue un punto de quiebre importantísimo para, pues, para todos psicológicamente. Todos estuvimos muy encerrados. Bueno, yo tuve la fortuna de estar viviendo la pandemia en el campo, entonces también eso pues hizo que fuera distinto, pero sí fue un momento en el que todo el mundo estaba muy encerrado y el verde cobró un sentido altísimo. Total, nosotros lo Entonces, vivimos un poco en Engel porque la gente empezó a buscar espacios más amplios y sobre todo empezó a migrar bastante de la ciudad hacia el campo. ok, claro. Entonces va ligado con lo que a ustedes les pasó. Total, entonces la gente empezó a buscar, pues claro, como amplitud, ¿no? Luz, naturaleza. Siento que también psicológicamente pues nos hizo como este clic con todo el verde, entonces para nosotros fue un momento importantísimo sin saberlo. Entramos también en un océano azul, afortunadamente, no, en ese momento éramos un poco como pioneros en lo que estábamos empezando, entonces el crecimiento fue muy acelerado y fue muy emocionante. Empecé con Miguel, que es mi socio. Ujú. Miguel se encarga de toda la parte de paisajismo, que es toda la parte de pistilo, y yo siempre tuve la ilusión de arrancar Gracia, que era como la parte de decoración, porque para mí era muy importante que los espacios tuvieran gracia. Ah, muy Uno chévere. de los, Sí. como de los ejes más importantes de Pistilo es que vivir en un espacio inspirador realmente le afecta a uno mucho como la autoestima y el estado de ánimo. Entonces, desde el principio, pues para nosotros fue clave que la marca creara espacios que fueran muy inspiradores, porque vivir en un espacio inspirador realmente le cambia a uno la forma en cómo vive con, pues, en cómo se comunica con el espacio. Y cuéntame un poco cómo fue este inicio de, digamos, viene la pandemia, Ujú. la gente empieza a cobrar un poco más de importancia en los espacios y cómo ustedes llegaron a las plantas y cómo empezaron ese proceso de, no sé, yo los conozco y sé que pueden diseñar un balcón, pueden diseñar una sala, pero cómo empezaron y cómo llegaron a eso. Entonces te cuento, empezamos realmente vendiendo plantas de interior en materas de concreto, que Ujú. fue también todo un descubrimiento, como entender que podíamos llegar a diseñar diferentes formas y pues ver que hoy esas formas como que las vemos replicadas en muchos espacios y nos dimos cuenta como que eso fue como un paso muy pionero a nivel de diseño, fue muy lindo. Entonces empezamos con todo el tema de plantas de interior y la familia Miguel es constructora, tienen una constructora y nos invitaron a un proyecto como a hacer un hotel y ese fue como el primer proyecto grande en el que uno siente el primer vacío y el Sí. susto como de dar el primer brinco y bueno, hicimos el diseño paisajístico del hotel, fue espectacular y ahí empezamos como a darnos cuenta que podíamos ir un poco más allá. Después del hotel empezamos a trabajar con diferentes constructoras y esa pues nos fue como llevando un tema a lo otro. Empezamos haciendo mucho como terrazas, balcones, pues ahí te conocimos a ti, Santiago es un fiel cliente de Pistilo desde el minuto uno. Entonces nos dimos cuenta pues que también teníamos como otros espacios que podíamos intervenir, las terrazas, balcones y Sí. que también era muy lindo. Y eso nos llevó al lugar que a nosotros más nos gusta, que son las casas de campo, que es lo que más Sí. nos gusta como Hoy, diseñar. hoy en día están haciendo unas cosas espectaculares. Muchas gracias.
Entonces llegamos a las casas de campo, a hacer casas de campo pues como en Sopó, La Calera, Mesa de Yeguas, como a hacer como diseños más grandes y esa parte pues a mí me fascinó porque yo creo que la gente no, bueno, primero yo creo que empecemos como explicando un poquito qué es paisajismo. El Que a mí me paisajismo, parece que hoy en día o sea, se está nombrando más el término y la total, gente está empezando a preocuparse mucho más de lo que hacía antes con el paisajismo y eso me ha llamado total, mucho la atención y creo que ustedes total. están haciendo cosas muy interesantes en los edificios, entonces si quieres cuéntame de eso. Sí, yo creo que hay mucha más conciencia en el valor que le da el paisajismo. Entonces, el paisajismo tiene que ver con todo ese diseño botánico que se le da a la arquitectura, que eleva un espacio. Realmente, un paisajismo bien pensado, pues lo vemos como en ciertos edificios o en ciertos proyectos que un paisajismo con una estética muy clara puede llegar a elevar y a valorizar una propiedad muchísimo. Eso fue como uno de los hallazgos más grandes dentro de Pistilo, o sea, ver el potencial de elevar el Claro. valor de una propiedad a través del paisajismo, de una estética A a una estética B, es total. Y Entonces, yo te tengo una pregunta, Natalia. ¿Cómo, y creo que esto es una pregunta que se hace todo el mundo, cómo escogen ustedes las plantas? ¿Cómo, sí, porque claro, uno sabe que una planta se puede ver bonita, pero ustedes tienen todo un diseño y hay todo un trabajo detrás que me parece muy interesante mm, cómo llegan a las plantas y cómo las escogen. entonces ese proceso de curaduría ha sido importantísimo dentro de Pistilo y ha sido, yo creo que uno de los pilares más importantes y desde el principio cuando empezó todo el tema de la marca, decíamos que éramos curadores de especies. Sí, Porque especies hay miles. Entonces, fue un proceso un poco como de ojo, yo creo, como de ver que estaba muy alineado con nuestro gusto propio, que puede no ser lindo para todo el mundo, pero para nosotros era como lo que más nos gustaba y fueron esas especies como las que empezamos a replicar y a escoger, pero detrás de esa escogencia hay un proceso creativo enorme, o sea, yo creo que la gente no se imagina el proceso creativo que hay detrás del paisajismo. ¿y cómo es ese proceso creativo? Pues yo creo que es que también como estamos en un país tropical, todos creemos que es muy Sí, fácil como adquirir simplemente unas plantas y armar tu propio jardín. Creo que esa es como la primera creencia que hemos como tratado de combatir, de que realmente no solo hay un trabajo estético, sino también hay un trabajo técnico muy grande detrás. Entonces puede que tú escojas lo que más te guste, pero no necesariamente funciona para el espacio en donde lo estás proponiendo. sí, Entonces, nuestro fuerte pues ha sido no solo escoger estéticamente muy bien las plantas, sino también técnicamente que todo funcione en armonía, pues como según el clima y según el espacio donde todo se está poniendo. Entonces, el proceso creativo realmente inicia desde que pues, nos buscan los clientes, analizamos el espacio y empezamos un proceso de dibujo, como de ver también un poco la personalidad del cliente que le gusta, es una persona que le gustaría sentir flor o no flor, o es más tropical, o es más mediterráneo y le gusta el estilo más europeo. Hay toda una gama de posibilidades y la verdad tenemos la fortuna de pues de estar en un país tropical en donde se da todo, todo el tiempo. Entonces eso también pues nos ha ayudado como a claro. jugar con una variedad de jardines enorme, pero ese proceso de curaduría de cuáles son las especies más afines a la marca Pistilo, como que la marca también para nosotros ha sido muy importante, en donde todo se sienta en armonía y se sienta como una lectura muy homogénea. Claro, de las cosas que a mí más me llamaron la atención cuando los conocí fue todo el diseño, digamos que a ti te puedan entregar hasta básicamente un render, Ujú, como todo el espacio, cómo se va a ver con las matas, me parece que es súper interesante. Y de hecho quería hacerte una pregunta porque esta semana teníamos un cliente en Engel Walkers, eh, porque nos pasa mucho que cuando las personas se van en arriendo, piensan dos veces qué comprar, como muchas veces no quieren invertir mucho dinero porque saben que es un espacio temporal. ujú, Pero hoy en día las matas es algo que la gente tiene presente. Y muchas personas me decían, bueno, no sé cuál mata comprar. Entonces, ujú, un poco, si nos puedes contar y dar como esos tips para los clientes, cuáles matas funcionan en qué espacios ujú. y cómo pueden empezar en este mundo. Claro, una pregunta muy frecuente. Depende mucho de la temperatura también del espacio. Nosotros, pues por ser un país tropical, metemos muchas plantas tropicales dentro de los apartamentos sin darnos cuenta y sin saber que son plantas tropicales. Y hay plantas tropicales y hay plantas nativas. Ok, Entonces las plantas nativas pues son mucho más resistentes porque ya están más aclimatadas y porque finalmente hacen parte de este sí. ecosistema. Espérate un Y segundo, te voy a las, interrumpir y me voy a volver.
Cuéntanos cuáles son plantas tropicales que la gente pone en los apartamentos. Entonces está el balazo, Sí, la monstera es una planta muy fácil de encontrar en los interiores. El ficus es una favorita de todo el de todo el mundo. mundo. No Yo es creo la que es más fácil de tendencia. cuidar. Sí. También dentro de nuestra página web, pues como cuando empezó a crecer mucho la venta, dijimos, tenemos que explicarle a la gente que no es el mismo cuidado el de todas las plantas, ¿sabes? Ujú. Hay unas que son muy complicadas, hay otras que son más fáciles. El ficus realmente es muy complicado. Las plantas tropicales son el balazo, el filoendro, todas las aglaonemas, como todas las plantas que tienen hojas muy grandes son Ya, plantas tropicales. ya, Las plantas nativas tienen las hojas mucho más pequeñas ya. y eso tiene que ver con el clima y con el frío. Ujú. Entonces, cuando estamos haciendo una casa en Altos de Hierbabuena, pues las plantas que elegimos son muy diferentes a las que podemos escoger en una casa en la pradera. El viento es diferente, la altura es distinta, el sol, las horas de sol son distintas, las heladas son diferentes. Entonces, ahí en ese proceso de curaduría también entramos como a seleccionar cuáles de las plantas de cada mundo son las que son más afines a pistilo y pues con base a eso diseñamos todo el jardín. Wow, qué interesante. Uno pensaría que es algo mucho más transaccional y ir a comprar y no hay, digamos, como todo Total. esto detrás. Total. Además, otro tema importante es que hemos visto el valor del paisajismo cuando valoriza una propiedad Que y nosotros hemos tenido casos de ustedes donde la gente remodela la terraza y digamos como que la adecúa con todo este verde sí, y un apartamento que duró 6 meses en el mercado automáticamente se vende. total. Entonces, Es impresionante el poder y el poder que tiene el paisajismo de elevar la arquitectura. O ujú, sea, tú puedes tener una casa realmente muy básica, pero solo con paisajismo y con el jardín puedes elevar la casa, no sé, por dos o por tres. Solo con el paisajismo y con las terrazas y con los apartamentos pasa lo mismo. Nos pasó también con un cliente que pues vendía apartamentos ya como con un tema de paisajismo mucho más desarrollado y los vendía muchísimo más rápido claro. porque las plantas llenan mucho los espacios. Es un poco como staging, pero también no solamente muebles, sino Total. ligarlo también con todas las plantas que pueden estar adentro. Total, y ese tema de staging es importantísimo. Nosotros, pues cuando nació Gracia, Pistilos toda la parte Ujú. botánica y Gracias toda la parte de objetos para la casa. ¿Cuánto tiempo, hace cuánto nació Gracia? Gracia nació hace 2 años, tenemos Ujú. una tienda y empezamos ese proceso de curaduría, pero ahora con artesanos colombianos, porque realmente nos dimos cuenta que el talento era enorme y había unas cosas muy lindas que uno solo encontraba en lugares muy específicos o en ferias muy específicas. Sí, Entonces empezamos a hacer una curaduría también como de objetos para la casa, porque pues nos dimos cuenta que el paisajismo no solo estaba afuera, también estaba adentro. Y sí. cuando uno conecta el interior con el exterior, es una bomba realmente. O sea, cuando tú llegas a una casa que tiene un jardín divino, pero entras y adentro también es linda, la casa ya está muy completa. Entonces ahí empezamos todo el tema de gracia, en donde curábamos objetos que estuvieran llenos de gracia y que contaran una historia, Muy que chévere. tuvieran algo detrás. Entonces pues trabajamos con artesanos de todas partes de Colombia y tenemos también este servicio como de home staging, en donde vamos a la casa pues, del cliente, ponemos o como proponemos en diferentes ubicaciones todos los objetos y finalmente pues el cliente se queda con lo que más le guste porque pues no es lo mismo verlo en una tienda que verlo ya puesto en tu casa. Ah, ok, pero lo llevan y ahí la persona Lo escoge. llevamos y la gente escoge, o sea, puedes ir a la tienda de Gracia, escoges como todo lo que te gusta, o nosotros hacemos una visita, leemos también como un poco pues como el estilo y el lenguaje de tu casa, llevamos lo que creamos más acorde y te quedas con unas piezas que muchas son piezas únicas porque pues trabajamos con indígenas o con gente que está muy alejada de la sociedad, entonces se vuelven como piezas muy únicas. Muy chévere. Sí. Bueno, te tengo una pregunta que también nos hacen, no solamente nuestros clientes, sino en varias conversaciones, y es, a veces a la gente le da miedo comprar las plantas porque piensan que se les van a morir. Mm. Y ahorita que antes del podcast que estamos conversando, me contaste algo muy interesante y me gustaría que lo pudiéramos transmitir a todas las personas y es tips que tú puedas darnos para que precisamente la gente piense y no solamente piense, sino no se le mueran las plantas. Bueno, pues yo creo que el primero es entender que todo el mundo cree que el proceso se acaba cuando se acaba la Mm. siembra y ahí hasta ahora está arrancando el proceso, tanto en las plantas de interiorismo botánico, pues como en plantas de interior, como en los jardines.
en el momento en el que se siembra la planta hasta ahora está arrancando el proceso. Entonces, el tema del mantenimiento es fundamental. Ahí nosotros también pues empezamos con un servicio de mantenimiento en donde vamos a los apartamentos, o a las casas de campo o a los edificios o a todo lo que necesiten, todas las plantas necesitan Claro. mantenimiento y Cuéntanos hacemos un poco qué es un mantenimiento básico. un O sea, mantenimiento básico. Es fundamental el tema del abono. ujú, La gente cree que solo hay que ponerle agua a una mata y ya, pero la mata es como un ser humano que también necesita sí, como nutrientes y alimentos, entonces nosotros les ponemos nutrientes. Trabajamos mucho con abonos orgánicos que están pues hechos a base de, sobre todo de humus de lombriz, que es muy bueno para abonar, y abonamos, podamos, movemos la tierra, que también es muy importante como para que se oxigene. Hacemos un tema de poda también, que es importantísimo para que coja fuerza las plantas. Entonces el tema del mantenimiento es fundamental, pero yo creo que tu pregunta va mucho hacia algo que hemos tratado como de contarle o como explicarle un poquito al cliente, y es que no todas las plantas funcionan para todos los espacios. Entonces la escogencia de la planta es fundamental. Si tú tienes una pérgola o un techo de vidrio ujú, que, que vas a recibir mucha luz. exacto, como que genera un Sí. efecto de sol muy fuerte, pues tu planta se va a quemar, entonces no puedes poner cualquier planta. ¿Y cuál sería una para Las ese? plantas que soporten mucho sol, por ejemplo, el Ya. caucho puede ser fácilmente una planta también de exterior, y todas las plantas de exterior. No es tan fácil encontrar plantas que puedan recibir mucho sol, que Ujú, se puedan poner adentro. Por ejemplo, la gente sueña con tener unos árboles sí, súper gigantes. imaginarios, gigantes Yo adentro soy de de las esas casas. personas que sueñan con ese árbol adentro. Todo el mundo quiere un árbol adentro de su casa, o sea, todo el mundo pregunta. Pero los árboles necesitan sol la mayor parte del tiempo y necesitan sol directo, de rayos directos, entonces tú no puedes poner un árbol gigante dentro de un apartamento. Sí. Entonces yo creo que pasa eso, como que la gente escoge a veces las plantas como sin saber qué tanta luz o qué tanto riego necesitan, y el tema del riego es fundamental. O sea, el 90% de las plantas se mueren ahogadas. ¿Y tú La gente cómo? las sobreriega, o sea, si Exacto. a ti se te olvida regarla, es mucho mejor que ahogarla. Cuando la ahogas ya no hay nada que hacer. Bueno, y danos un tip para saber cuándo hay que regarla. Cuando la tierra esté seca solamente. Ok. O sea, si cuando tú vas a regar la planta, la tierra todavía está húmeda y todavía está un poco negra, Ujú, no debería regar. Debería ok. regar solo cuando la tierra esté seca. Las plantas necesitan mucho menos agua de la que nos han enseñado. O sea, como que en el imaginario de todos había que regar y regar y Sí, regar. sí, Y sí, sí. no, en realidad la planta sobrevive sin tanta agua, y es mejor que ella, pues como que necesite agua y tú la riegues y ahí ella otra vez se levanta fácilmente, a que la ahogues. Ahí ya no hay nada que hacer, se le pudre la raíz y no hay nada que hacer. Entonces yo creo que mucha gente se le mueren las plantas porque las sobrerriegan. Ese es como el 80% de los casos de lo que hemos visto. Ok, muy interesante. Sí. Una pregunta. Ya hablamos de plantas para, digamos, terrazas. Ujú. Cuéntanos una que pueda servir, digamos, con poca luz o en un baño, que a veces la gente nos pregunta como qué puedo poner acá. Ok, perfecto. Bueno, uno, contarles que ese es como precisamente el servicio que tenemos como del personal shopper en Pistilo, en donde tú le muestras como tu espacio y él te recomienda qué plantas Ok, necesitas. Y para poca luz o para los baños, lo único en realidad que funciona son los helechos. Los helechos son plantas que crecen en las selvas debajo de todos los árboles, entonces necesitan muy poca luz, toman mucha agua, entonces en los baños funcionan muy bien. Y una planta que se pueda poner en la casa que necesite poca luz, la monstera funciona perfecto y el filodendro también funcionan muy bien. El ficus necesita mucha luz ok. y es otra de las razones por las que al 90% de las personas se les muere el ficus, es porque necesita estar Todo el cerca de mundo una quiere un ventana. ficus, pero no es Todo el tan mundo quiere un fácil. ficus, pero en Sí. una bodega y no se puede. Buenísimo. Eh, Hay algo que, y digamos que me parece, y por eso nosotros te invitamos a este podcast, y es, en Angry Walkers, y estoy seguro que en Pistillo y Gracia, nosotros vendemos un estilo de vida y una forma de vivir a través del bienestar, tanto de los apartamentos, las casas que tú tienes, como las plantas, y digamos, como ahí va todo el diseño y lo del día a día. Cuéntame un poco cómo tú has visto que puede variar el estado de ánimo o, digamos, sí, el estado de ánimo de las personas a través de las plantas. 100%. Primero, las plantas llenan mucho los espacios. Yo soy una fiel creyente de que las plantas liberan un montón de energía. Sí. Fiel creyente, bueno, no solo yo, también estudios ya comprobados científicamente en donde
muestran cómo en los espacios de trabajo y en las oficinas, por ejemplo, es importantísimo poner plantas porque reducen la neurosis, el estrés, te dan una sensación de relajación altísima. Entonces yo sí creo que afectan muchísimo el estado de ánimo y afectan también el hecho de que tu espacio se siente mucho más lleno, pero de otra manera. Ujú. Entonces, cuando una casa no tiene plantas y cuando se le pone plantas, es como si la casa estuviera viva, es que literalmente da Está viva, vida. Ajá, sí, exacto. sí. Entonces eso, pues claro, yo creo que la conexión de nosotros con la naturaleza es inminente, no podemos negarla. Entonces, tener plantas en la casa afecta el ánimo 100%, sí. Sí, y yo también creo que en nuestras ciudades que estamos acostumbrados a vivir en apartamentos, es traer un poco de el exterior y lo que uno quiere adentro, precisamente a vivir con uno. Entonces Total, cambia absolutamente el estado de ánimo que uno tiene. total. Yo creo que eso también fue un poco como lo que pasó en la pandemia, lo que estábamos hablando antes. Necesitamos tanto ahora esa conexión con el verde que traer, aunque sea un poco de plantas a la casa y al espacio es fundamental. Súper, Sí, eso fue buenísimo. como un antes y un después en todo. Natalia, cuéntame cómo llegó Pistilo a tu vida. O sea, ¿cuándo fue que tomaste la decisión? Nos contaste que esto nació a raíz de la pandemia, Ujú. pero ¿cómo llegó, cómo llegaste a crear esta marca tan importante? Mira, yo creo que nunca me lo imaginé y fue cero planeado, para nada. Antes de tener Pistilo, trabajaba haciendo wedding planner y organizando matrimonios, muy ligado pues como al tema estético y al tema de Claro, las flores y al tema de la sí, decoración, que siempre fue pues siempre ha sido como un eje muy importante. Eh, Mi mamá pues tiene una cabeza creativa, es una artista impresionante, entonces siempre siento que nos infundó mucho como un sentido estético que sin sí, darnos cuenta teníamos ahí. Y en el 2019, justo antes de la pandemia, estaba en Barcelona haciendo una maestría en emprendimiento e innovación, que era como, pensé que era muy como lo que yo estaba buscando, pero resultó ser una maestría muy como de startups y de las sí. rondas de Ya muy inversión y tecnológico. súper tecnológica. Y yo Sí. decía, no, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy en el lugar equivocado Sí, totalmente. un poco diferente a las plantas. Total. Y me fui de viaje a Copenhague y a Estocolmo y Solo en diseño. solo diseño y se me prendieron todas las antenas, o sea, fue impresionante. Empecé como a entrar a todas las tiendas de decoración, me di cuenta que realmente ellos respiran Ujú. diseño y tienen como el diseño muy instaurado dentro de su día a día en la casa. Y yo no sé, algo me hizo clic. Cuando llegué a Colombia, pues empezó toda la pandemia, se acabó lo de los matrimonios, por supuesto, Claro. y dije, ¿ahora qué diablos hago con mi vida? ¿Y cómo llegaste a las matas? Se me, me acordé de algunas tiendas como de plantas que había visto en, pues como en estos países nórdicos que tenían como una estética muy, como muy rústica y como muy sobria, como Bueno, que pero ellos, ya era algo que te llamaba la atención, porque si te habías dado cuenta en tu mi viaje es sueño porque lo siempre, tenías ahí. total, mi sueño siempre había sido tener una tienda de decoración, o sea, me Ya, encantaba el tema de tener una tienda de decoración, me fascinaba, pero no tenía ni idea que era por el lado de las plantas. Pero sí me empezó a pasar como que, no sé, me daba cuenta que me sabía el nombre de algunas plantas, rarísimo, súper intuitivo, o como que entendía por qué una necesitaba sombra o la otra era de ya. sol. Yo creo que también fue como haber crecido en el campo. Sí, Nosotras pues estuvimos en la calera desde muy chiquitas y nacimos en el campo, entonces no sé si había algo también ahí como que se terminó como conectando y despertando. Entonces empecé Pistilo, tenía incluso ya como el nombre de Pistilo y todo como en mis notes listo bueno, para que en pero algún lo momento tenías les llegara súper sin darme procesado cuenta, sin darte sin cuenta. darme cuenta y en un momento como que se unieron todos los puntos y nació Pistilo en plena pandemia y lo que te digo, todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo quería, todo el mundo empezó a pensar en la casa y ese momento de conciencia, pues que Sí, hoy en día todavía lo tenemos, sí. fue súper importante. O sea, no solo nosotros, sino también lo que hablábamos. Por ejemplo, hay constructoras que siento que tienen clarísimo el poder que les da el paisajismo para elevar sus proyectos o No, hoy para en día creo valorizarlos. que está muy metido en todo lo que tiene que ver con finca raíz, más allá de decorar bonito un apartamento, es toda una herramienta Total. y un punto de venta, tanto así que, no sé, hoy en día hay edificios que se están creando con huertas, digamos, Ujú, todo, no solamente al nivel de paisajismo, al nivel de las matas interiores, mm. sino todo lo que tenga que ver con lo verde. La gente empezó a buscar mucho ese tema de la huerta en la pandemia, ¿sabes? Sí, O sea, siento que
no sé si por lo que veíamos en redes sociales como románticamente y todo el mundo Sí, empezó a tener su huerta y a cocinar sus alimentos y todo, pero hubo un auge de las huertas en ese momento enorme. Las huertas pues tienen su complicación, además se sí, acaban, como que sí. uno cree que la zanahoria va a ser zanahoria por el resto de la vida y no, las huertas también se acaban, entonces hubo un auge muy lindo como de la conexión de verdad del humano Sí, con lo con la natural. naturaleza, Sí. fue impresionante. Pero lo que tú dices es verdad, siento que se volvió una herramienta de la arquitectura mucho más potente y en ese momento pues sí hay muchos arquitectos que finalmente son los que se vuelven relevantes, que le están dando como mucho valor al verde y entienden Ujú. que tiene la capacidad de cambiar un espacio completamente, o de que su Total, presupuesto tiene que tener una porción destinada al paisajismo. Y total. eso hoy en día pues está pasando y realmente lo vemos, o sea, vemos como la valorización de una propiedad con paisajismo y sin paisajismo, y son dos mundos distintos. Dos mundos distintos. Sí. Volvamos a el inicio y quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te imaginaste que esto iba a crecer así, de esta manera? No, nunca, jamás. Ha sido impresionante, o Sí, sea, ha sido, bueno, un rush también fuerte, como de crecimiento, como de empezar a emprender a este salto, como de empezar a trabajar también con constructoras o como de que Pistil hoy en día tenga una línea blanca mucho más grande de, pues como de clientes corporativos más grandes sí, de que solo hacer la terraza o el jardín. sí. Hay Eh, algo que me parece muy chévere y te lo quiero decir y es, igual, con este salto uno a veces piensa que deja de ser personalizado, pero me sorprende que mm, tanto tú como Miguel siguen, digamos, como manejando los proyectos de manera personalizada, que me parece, eso nosotros, digamos, en Engel Workers siempre decimos que ese es el verdadero servicio premium, y es claro, personalizar y cómo ayudar a las personas en cada uno de los pasos. total. Entonces, impresionante todo esto que se está viendo y esta nueva línea del paisajismo con constructoras. Es que nos dimos cuenta que en el paisajismo además tú no podías soltarlo ni podías delegarlo. Ujú. Realmente es un tema en el que es muy necesario que tú estés ahí muy pendiente y que tú también le des como esa tranquilidad al cliente porque pues el 80% de los clientes no tienen ni idea ni de paisajismo, ni de plantas, ni de nada. Sí. Entonces llegan muy perdidos y necesitan mucha asesoría. Y sobre todo Obviamente el hemos, mantenimiento, o sea, porque una el cosa es mantenimiento plantarlo, ya es después mantenerlo y que se vea bonito. total y el mantenimiento es fundamental. Entonces ahí pues también abrimos como una línea de membresías en donde pues tú puedes tener tu membresía y te olvidas de las plantas y Y todo simplemente eso se fue nosotros dando de vamos manera orgánica. El orgánico. mercado se los fue pidiendo. Nos íbamos dando cuenta Ujú. también como de qué necesitaba el cliente, ¿sabes? Como, o de qué necesitaban las matas. Finalmente también, pues, ellas son como las que le van mostrando a uno como esto es importante, esto funciona así. Otra cosa muy importante es que esto ha sido un tema muy empírico, porque realmente tú aprendes mucho de plantas, es como teniendo que convivir con ellas todo el tiempo, viendo hacia dónde crecen, qué les gusta, qué no les gusta, en dónde funcionan. O sea, claro, tú puedes ir a estudiar paisajismo, que es importantísimo, pero tiene un tema de experiencia altísimo, Ujú. como de entender también cómo funcionan. Finalmente son seres vivos. Eso también ha sido muy difícil explicarle a la gente. Claro. Son seres vivos. O sea, tú no me puedes decir que quieres un ficus de un tallo que mida 1,40 y las hojas estén de cierta Sí, manera porque sí. no O te uno lo voy a quiere que poder. ve en la foto exactamente que sea así y en verdad es algo Eso ha sido que, más difícil de sí, lo que te imaginas. O sea, hay gente que nos estoy de dice, acuerdo. quiero un árbol de 2 tallos con 3 hojas. No, pues, o sea, no lo puedes mandar a hacer, esto no funciona así. Entonces, que la gente entienda también que es un ser vivo ha sido todo un reto. Ok. Pero claro, ese salto como de pasar como de las terrazas o de los balcones como a estos clientes mucho más grandes, más corporativos, pues trajo un crecimiento en un momento muy acelerado, Ujú. eh, que pues a mí me dio mucho miedo. Afortunadamente Miguel venía como de constructoras muy grandes y como de procesos muy claros y como de un mundo mucho más corporativo. Yo venía siempre como de emprender en el mundo creativo, entonces para mí era Pero como, llegaste con una marca muy potente. a mí siempre me ha encantado la parte como creativa y de comunicación y la parte de la marca, o sea, como haber estudiado publicidad fue algo que me dejó muy claro que la marca era fundamental porque finalmente era como lo que conectaba con la gente y era lo que daba un lenguaje muy claro para que tú supieras a quién hablarle. Ujú. Entonces yo sí siento que cuando la gente ve Pistilo, pues como que ya la tiene posicionada en un sitio muy diferente a otras marcas. Total, total. Finalmente, lo que te digo era un océano muy azul. Afortunadamente, no había demasiada competencia cuando arrancamos. Cuando empezamos a ver estudios de paisajismo, sí, claro, hay muchos más.
pero finalmente es un lienzo muy libre, o sea, hay muchas Sí. cosas por hacer y eso es muy emocionante. Sí, y es algo que hoy en día la gente está pidiendo y demandando a gritos, entonces es algo que Total, es muy interesante y con lo que ustedes han crecido. total, sí, eso ha sido muy emocionante, hemos sido muy afortunados también, pues súper agradecidos de, pues, de que Pistilo ha tenido como muy buena acogida y ha tenido un crecimiento orgánico muy, muy acelerado, lo que te decía en un momento, pues pasar como a tener empresa y formar equipo y manejar gente, y como mil cosas que hay detrás que uno no se imagina. Ha sido todo un proceso como formalizar también un sector demasiado informal, Que eso es que es el algo de que la nosotros, jardinería. sí, o sea, Uy, es algo que no, eso ha nosotros sido también hemos, digamos, padecido, sí, sí, y total, creo que es algo que es algo positivo que estamos haciendo en el mercado. total, Sí, total. O sea, como formalizar un sector tan informal ha sido yo creo que ha sido lo más retador. O chévere. sea, como trabajar con jardineros y enseñarles cómo, Sí. pues que acá hay procesos y hay tiempos y hay que cumplir y eso ha sido todo un proceso enorme, pero espectacular. Súper. Bueno, felicitaciones, Muchas Natalia. gracias, Nuevamente, muchas gracias por venir y acompañarnos en este espacio. mil Ahora voy gracias. a cerrar con unas preguntas. Primero, ¿nuevo o para remodelar? Para remodelar, ¿Cocina abierta o cerrada? abierta, ¿Sol de la mañana o de la tarde? de la tarde, ¿Cítrico o floral? cítrico. ¿Y cuál es tu no negociable? Mi no negociable sería la luz. Me encantan los espacios con mucha luz y prefiero las dobles alturas. Ok, buenísimo. Bueno, muchas gracias, A ti, Natalia. mil gracias. No, y muchas gracias a todos que nos están acompañando en este podcast. Gracias.